adelantando en la obra de la capilla, dignificando la casa de nuestro Señor. Primero, gracias a Dios, ya terminamos de pagar el crucifijo del altar, se renovó la iluminación, seguimos con los candiles que se instalaron, vamos con las lámparas, gracias a Dios, vamos a empezar con ese proyecto, ese trabajo. También la pared de la entrada, donde están las escaleras, se va a renovar aquello, está hueco, para ubicar el lavabo para el sanitario de los caballeros. Vamos a ir con la fachada también, hay varios proyectos en todo, lo cual les seguimos suplicando que apoyen, si es que pueden y gustan, apoyen a la obra de la capilla, que al fin y al cabo redunda en la gloria de nuestro Señor, de su casa, y también en parte en la comunidad de ustedes. Así que, si Dios permite, vamos a seguir con sus aportaciones. Si gustan y pueden, ahí va a estar el cepillo de la mercancía en la entrada. Dios les ha de multiplicar cada eso. También, Dios mediante, y gracias a Dios, vamos a empezar ya con el grupo de jóvenes, los jóvenes de la capilla, un grupo integral, para no solamente tratar puntos de doctrina sobre la sociedad actual, muchas cosas vamos a tratar, varias actividades también, y sobre todo pastorales. Vamos a empezar con esa parte de la feligresía que tenemos tan descuidada. Vamos a empezar, gracias a Dios, jóvenes a partir de 14 años, Dios mediante, iniciamos el próximo sábado aquí en la capilla, 5:30 de la tarde, en este grupo integral, en el cual podremos seguir con los campamentos, seguir con las actividades pastorales, para formar futuros cristianos, padres de familia, que se conozcan entre ellos también, que se unan como capilla, que se integren como feligresía. Entonces, Dios mediante, vamos a empezar. A sus hijos, tráiganlos, invítenlos. A quienes ya se han alejado de la capilla, de los sacramentos, invítenlos también. En que Dios siembre esa semilla en los corazones de los jóvenes. Y bendito Dios, vamos a dar inicio, les repito, Dios mediante, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde aquí en la capilla. Y Dios mediante, el próximo domingo, para los terciarios franciscanos, hay plática después de misa de 10 de la mañana que imparte el Padre Silva. Estamos en el domingo sexto después de Pentecostés, y los textos correspondientes son los siguientes. La epístola se toma de San Pablo a los Romanos y dice: hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte, porque en el bautismo hemos quedado sepultados con Él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de la muerte a la vida, para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección, sabiendo bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado juntamente con Él, para que sea destruido el cuerpo del pecado y no sirvamos ya más al pecado. Pues quien ha muerto de esta manera queda ya justificado del pecado, y estamos muertos con Cristo. Creemos que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no volverá a morir. La muerte no tendrá ya dominio sobre Él, porque lo que murió, murió para el pecado una sola vez, mas lo que vive, vive para Dios. Así también vosotros considerad que estáis realmente muertos al pecado, y que vivís ya para Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio se toma de San Marcos y dice: en aquel tiempo, habiéndose juntado otra vez una inmensa turba en torno de Jesús, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío así a sus casas en ayuno, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido enfermos. Y sus discípulos le respondieron: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dio a sus discípulos, para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, bendíjolos también, y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4,000, y los describió. Hoy, queridos fieles, en estos textos del Santo Evangelio de la Epístola, escuchamos la necesidad de morir con Cristo, una idea muy recurrente en las epístolas de San Pablo: morir con Cristo, y la necesidad de vivir en Cristo en el Evangelio. Esas son las dos ideas predominantes en los textos de hoy. Escuchamos la segunda multiplicación de los panes, un milagro sin duda de nuestro Señor Jesucristo, donde quiso mostrar que Él era el Señor de la creación, que no obraba magia, que no obraba
ningún truco, como decía Bergoglio, burlándose de este santo milagro. No, Cristo quiso demostrar que Él era el Señor de la creación y que tenía poder físico sobre las criaturas. Y así miles de almas le seguían otra vez, como escuchábamos en otro fragmento del Evangelio. Miles de almas se agolpaban delante de nuestro Señor para ser alimentados con el pan de su doctrina. Le seguían y sin recordar sus necesidades físicas. Imagínense ustedes, olvidarse de las primeras necesidades del cuerpo porque estamos con nuestro Señor. Y eso suena a santidad, queridos fieles. Se olvidaban de aquello porque estaban con la fuente de todo bien, que era nuestro Señor, porque hoy podían escuchar a Cristo, hoy le tenían enfrente, tal vez mañana no. Mañana podían comer, pero hoy tenían a nuestro Señor. Y esa idea predominaba en sus mentes. Y con todo esto nuestro Señor se compadece de esas turbas, de esa pobre gente que lo dejó todo por seguir a Cristo. Se compadece y obra en su bien. Porque no basta el compadecerse en la vida cristiana, sí, pobre, obro si puedo, rezando a Dios por ellos y obrando yo por ellos también. Y así como lo hace nuestro Señor, su corazón de Padre lo mueve a compadecer a toda esa gente y se pone a orar nuestro Señor. No se limita a ver la desgracia de sus hijos solamente, entonces le presentan unos cuantos panes, 7 panes, 5 dicen el otro milagro en el primero, y unos cuantos pececillos. Nada. 7 panes para casi 4,000 gentes. Es nada. Quien se los da ahora con una inmensa caridad, cuando pongamos a pensar un momento, porque esa persona que se los ofrece bien puedo pensar, a ver, estos 5 o 7 panes y estos pescados apenas alcanzan para mí. Y los puedo tomar, me los guardo y en el camino de regreso, si toda esta gente no come y se muere, al menos yo me muero. Y algo me va a servir para regresar sin morir a mi casa. Apenas alcanzaban para este hombre que se los ofreció. Ni siquiera alcanzaban para Cristo y los 12, únicamente para una persona. Y aún así se los ofrece a nuestro Salvador. Tú sabrás qué harás, Señor. ¿Y acaso nosotros hemos actuado así, queridos fieles? Hemos dado así al necesitado, que es parte importantísima de la vida cristiana, que aún teniendo poco nosotros, tenemos que aprender a compartir con el necesitado, que tiene mayor o menor necesidad que yo, no importa, es necesitado. Y si yo tengo un recurso, Dios proveerá para ti, para él. Con esa confianza que obra este hombre, no apenas alcanza para mí, pero Dios se encargará de lo demás y te doy, porque tú sabrás qué hacer con él, Señor. Y esto nos invita el ejemplo de esa persona que le doy. ¿Cuál es el premio de esa confianza de nuestro Señor? Que la abundancia de todo lo que necesitaban, abundancia total. Toma los panes, nuestro Señor los bendice y habla con su Padre. Cristo habla con su Padre eterno. Él era Dios, imaginen ustedes, Dios hablando con su Padre, Dios Hijo hablando con su Padre. Nuestro Señor eleva los ojos y de esa manera tan peculiar que era el inicio de esta Santa Misa, el santo sacrificio de la misa, esa forma por la cual bendecía los alimentos, por la cual lo reconocieron los apóstoles, los discípulos de Maús. Esa forma empezaba a bendecir nuestro Señor elevando sus ojos al cielo. En cuanto y más nosotros no necesitamos de esa bendición de nuestro Señor para empezar nuestras obras. Bueno, pero es que yo no soy Dios, pero si eres un hijo de Dios y más necesidad tienes, que a veces por cobardía, por vergüenza, a nosotros nos da pena, nos da vergüenza voltear nuestros ojos al cielo y bendecir y agradecer por lo que Dios nos manda. Y esa cobardía será castigada por nuestro Señor. Por eso reconozcámosle como Señor y dador de todo frente a la gente. ¿Qué nos cuesta, queridos fieles? ¿Qué nos cuesta que sepan que somos católicos? No pasa de una mirada de burla, pero más sufrir a nuestro Señor. Y nosotros lo merecemos. ¿Qué merecía de Jesucristo? Nada, ningún desprecio. Y nosotros sí, mucho tenemos que pagar. Y nos cuesta tanto hacer la señal de la cruz. Nos cuesta tanto agradecerle a Dios delante de la gente. Pues así lo hizo nuestro Señor. Y empieza a poner, después de bendecir estos dones, empieza a poner en las manos de sus apóstoles los fragmentos de pan uno a uno, empieza a fraccionar uno, otro más. Y este pan, por más que lo dividía, no se menguaba, no se acababa. Y la gente empezaba a ver cómo eran saciados uno, otro y otra vez. Por obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó en medio de un desierto? Imaginen ustedes un desierto que no un solo fruto de nada. La gente quedó saciada. La gente vio que hasta sobraba aquellos hombres. En
en medio de esa soledad que nada produce. Y estando sentados en ese lugar, tenían tanto como el vecino por obra de nuestro Señor, por obra de Cristo, tanto alimento de manos de nuestro Señor recibieron, y Cristo da ese alimento, y eso es importantísimo, lo da en manos de sus apóstoles. Dios lo reparte, Dios lo multiplica, pero los hace repartir en manos de sus apóstoles, que ahí es donde vamos a encontrar el pan de los cielos, en manos de los apóstoles y sus sucesores. El sacerdote, ahí es donde vamos a encontrar el maná del cielo. Los apóstoles solos sin Cristo, ¿qué hubieran hecho en ese lugar? Muerto, se hubieran muerto junto con toda esa multitud, casi 4,000 almas. Casi 4,000 personas se hubieran muerto si no tuvieran a Cristo. Todos hubieran padecido, pero confiado en el Divino Maestro, fueron testigos y cooperadores además de ese milagro de nuestro Señor, un milagro patente, un milagro que podemos asegurar totalmente por aquellos que lo vieron. Leí un poco esa nota donde decía en un Ángelus, Francisco Bergoglio decía, no, es que esto no fue un milagro, no estamos hablando de que Dios, de que Jesucristo sea un mago que tiene una varita y multiplica las cosas por arte de magia. Esto fue un milagro de la caridad, un milagro de compartir, cada uno fue sacando de lo que tenía, compartiendo. El milagro fue dividir, no multiplicar, decía, negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como decíamos en el sermón de la mañana. Yo creo en un Dios omnipotente, en un Dios creador de la materia, y quien crea la materia tiene poder sobre la materia, de multiplicar y hacer lo que quiera, porque Él ha sido su creador. Y no se ríe por las leyes físicas, porque Él mismo las ha dictado. Yo creo en un Dios omnipotente que puede hacer esto y más. ¿Dónde está la dificultad? ¿Cuál es el problema? Un verdadero milagro de manos de nuestro Señor. Y así ellos fueron testigos y cooperadores, decíamos, de ese milagro. Y ahí es donde nosotros, viendo este ejemplo de nuestro Señor, queridos fieles, tenemos que preguntarnos: ¿no seré yo uno de esos medios de la providencia? ¿Qué tenían los apóstoles? Nada, lo mismo que todos los demás, nada. ¿Y qué tuvieron? Todo, confiando en nuestro Señor. Fueron los medios de la providencia. Dios, Jesucristo nuestro Señor, obra ese milagro, claro que sí, pero utiliza esos medios que son sus apóstoles para hacer llegar el sustento a los demás. ¿Cuántas veces la divina providencia, queridos fieles, nos ha querido utilizar a nosotros como esos medios de esa gracia que quiere mandar a los demás? Oiga, pero es que tengo poco, y ellos tenían mucho, no tenían nada. ¿Cuántas veces hasta ahora Dios nos ha querido multiplicar el bien en nuestras manos para que ese bien lo pasemos a los demás? Para que ese bien lo pasemos a los demás. Claro que tomar de ello, porque ese es el sustento que Dios me manda también a mí, pero yo soy un medio, es un canal de la providencia. ¿Y cuántas veces lo ha multiplicado Dios en nuestras manos, pero me quedo con ello y rompo ese canal de la providencia? Dios me lo da así, pero para que lo reparta. Yo voy en contra de ese plan de la providencia. San Pablo hoy nos habla, nos insiste mucho en la muerte en Cristo nuestro Señor, que no es otra cosa que el bautismo. Si ustedes ven un poco el bautismo primitivo, el bautismo que todavía conservan los griegos, cuando son niños toman a la criatura recién nacida y la sumergen en agua, en un recipiente, la sumergen para bautizarla totalmente en el agua. Consta de inmersión y el resurgir de esa agua, en la inmersión y la emersión. Meten en totalmente la criatura y sale de nuevo la criatura diciendo la fórmula del bautismo. Y así desde el inicio se sumergía totalmente el bautizado dentro del agua, porque es un símbolo de la muerte. Si no tenemos a Dios en el alma, estamos muertos a la vida eterna. Y así no se sepulta nada que esté vivo, únicamente se sepulta a los muertos. Pues así se sepultaba el cuerpo del bautizando, que todavía no tenía la gracia santificante. Y después de esa sepultura simbólica salía el bautizado vivo a la gracia. Y esta inmersión era seguida, inmediatamente seguida de esa inmersión, de ese símbolo de la resurrección de nuestro Señor. Porque sale esa alma refulgente en gracia, como el cuerpo divino de nuestro Señor, como el cuerpo del divino resucitado. Y así es como queda totalmente incorporado a Cristo. Y el estar incorporados a Cristo, queridos fieles, no es una tiranía. Cristo no es un tirano que únicamente quiere el servilismo de nosotros. No tengo que hacer esto porque Dios me castiga. Tengo que evitar aquello porque si no me va a castigar nuestro Señor. Eso no consta la vida cristiana.
La vida en la vida en Dios nuestro Señor no consta de un temor servil, que no es que evito esto porque me voy a condenar. No consta en ese servilismo, consta en la libertad de la gracia, y hay que aprender a verlo así, lejos de como lo quiere ver el mundo, en que el cristiano está limitado, por eso que Dios le prohíbe todo lo contrario. El cristiano, el católico, vive en la libertad de la gracia, en la libertad del Evangelio. Sé que este pecado, este vicio es desordenado, es sucio, y por la gracia puedo vivir sin la esclavitud de ese pecado. Puedo vivir sin esas cadenas en mis hombros. Porque nadie es sobrenaturalmente feliz. Dando rienda suelta a su pecado, nadie, busquen a quien sea. Y por más que tenga una cara de felicidad y de placer, porque se da todo lo que puede en este mundo, no tiene una felicidad sobrenatural. Porque esos momentos de placer, en cualquier momento, siempre se van a acabar, y seguidos siempre van a estar por el vacío de no tener nada que trascienda la eternidad. Nada, y saber que todo esto que tiene entre sus manos se va a acabar. Y puede ahora mismo acabarse. Y sabiendo que ese lodo en el que se revuelca se puede acabar ahora mismo. ¿Y después qué? Después de eso, ¿qué sigue? Y sigue trompeando entre sus vicios y tratando de saciar esa hambre que no sabe o no quiere saber que es el Cristo, del cuerpo de nuestro Señor, del alimento verdadero, porque el lodo no es alimento. El lodo no es alimento. Y se priva de ese alimento celestial que es Dios nuestro Señor, que se hizo carne, que se hizo alimento para que no muriera nuestra alma en el desierto de esta vida, como lo hizo en el Evangelio. Un Dios que sufrió por mí, que sufrió por ti antes que tú y que yo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, vamos a ver, queridos fieles, que Dios siempre nos quiere dar sus bienes eternos. ¿Y cómo no nos va a dar sus bienes eternos? Aquel que ha sufrido antes nuestros males, queridos fieles. A eso llega el amor de nuestro Señor, este divino mercader, como dice San Agustín, este divino comerciante. Hace el doctor de la gracia esa comparación entre nuestro Señor como cualquier mercader de la tierra, cualquier negociante, que da y que recibe. ¿Qué vino a darnos nuestro Señor? ¿Y qué le podemos dar a Cristo? ¿Qué le podemos dar? Lo que tenemos de sobra. ¿Y qué tenemos de sobra? El nacer en esta vida, fatigas y muerte. Cuando nacemos, eso es lo único que tenemos y lo único seguro que hay en esta vida. Acabamos de nacer, vamos a tener dificultades y nos vamos a morir, y eso es lo único que le podemos ofrecer a nuestro Señor. Y a cambio de eso, ¿qué nos da? Renacer en la gracia de resucitar y reinar eternamente con Él. ¿Qué mal negocio? Sí, malísimo negocio. Él recibió lo que teníamos y nosotros recibimos eso a cambio. Sí, muy mal negocio para Dios, pero qué dicha y gracia y compasión para nosotros, que nuestro Señor, sabiendo que eso iba a recibir, aún así vino y nos redimió. Por eso, queridos fieles, el no darle a nuestro Señor lo que nos queda en esta vida, el peor negocio que podemos hacer, la peor empresa que podemos hacer. Porque si bien podemos tener todo en un día, en un año se puede acabar, y el no darle ese año, ese día de vida que nos puede quedar, es una ingratitud tremenda para aquel que ha dado toda su sangre por redimirnos. Y esa, queridos fieles, va a ser la inversión de nuestra vida. Pues a cada paso, queridos fieles, decidamos hoy en pensar en todo lo que vayamos a emprender. Dios me está viendo. ¿Qué me diría en este momento? ¿Qué diría de lo que estoy haciendo? ¿Qué diría de lo que estoy pensando? De lo que estoy a punto de hacer. Porque de eso que estoy a punto de hacer voy a dar cuenta un día, y que puede ser esta misma noche. Esta misma noche puede ser. Y ante toda tentación, y eso es vivir en Cristo, decirle: Señor, me cuesta muchísimo no caer en esto, me cuesta un triunfo, pero lo evito porque te amo, lo evito porque más te costé yo, más te costé yo. Por eso, queridos fieles, no dudemos ni por un momento, no titubemos en llamar al nombre de nuestro Señor en la tentación. ¿Cuántas veces no lo hacemos por miedo a que esa tentación se vaya? Porque queremos caer en ese pecado, y sabemos que si le hablamos a nuestro Señor y que si pedimos su gracia, va a venir y va a apaciguar las aguas de nuestra alma. Por eso decidamos aclamar el nombre sacratísimo de Dios cada vez que llega el demonio con una tentación. Y Dios nunca pone oídos sordos a un alma que le busca, y apagará ese deseo del mal. Porque puede ser que esa tentación sea la última tentación de nuestra vida, puede ser de la tentación que dependa nuestra vida, nuestra muerte eterna. Cada tentación que llegue puede ser la última de esta vida. Por eso procuremos vivir con Dios en el alma, con la paz de los justos, dice la Sagrada Escritura. Y esa paz
consiste en saber de que hoy tengo la gracia en mi alma y puedo hincarme y recibir a nuestro Señor. Y si yo puedo recibir a nuestro Señor en ese comulgatorio porque estoy en gracia, Él hoy mismo, si me llama, me puede recibir en su morada eterna, me puede recibir en el cielo. Y teniendo esa certeza, ¿qué me importa lo demás? Si el cielo está abierto por la sangre de Cristo. Pues que Él nos reciba, queridos fieles, para siempre. Nosotros hay que recibirle siempre en esta vida. Siempre que podamos, recibamos este santo sacramento. Siempre, para que Él, después de nuestra vida, para siempre, nos reciba en sus moradas eternas. Ave María, pues. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo